Los barracones solían a confianza. El sargento Reichoff acababa de regresar de otra simulación, sus botas dejando huellas secas del polvo rojo marciano sobre el suelo cromado. A su alrededor, jóvenes reclutas de la Tierra, Venus y las colonias lunares celebraban y comparaban sus bajas, sonriendo mientras cargaban las grabaciones de sus victorias en realidad virtual en el feed común del salón. Limpié toda la colmena Sarl en menos de 6 minutos, presumió el soldado Hase, lanzando su casco sobre el sofá. Díganme otra vez por qué llaman a estos alienígenas una amenaza. Un coro de risas siguió a su comentario. Rykov no se unió. Se sentó, observándolos con la mirada de un hombre demasiado viejo para ese tipo de entusiasmo. La verdad era que lo era. 30 años en el cuerpo interplanetario le habían enseñado dos cosas. Primero, mientras más joven es un soldado, más sobreestima su valentía. Segundo, las simulaciones nunca preparaban a nadie para la guerra real. Disfrútenlo mientras dure, murmuró, tomando un sorbo de agua como si fuera whisky. Porque ninguno de ustedes ha sangrado todavía. La habitación se calmó un poco, una ola silenciosa de incomodidad se extendió. Nadie quería ser el primero en desafiar al viejo. No esa noche. Pero ese era el problema. Nadie había sangrado. No de verdad. El ejército terrano se había convertido en una máquina de exhibicionismo y guerreros virtuales. Durante décadas, cada especie alienígena que encontraron se rindió rápido o estaba tan tecnológicamente atrasada que eran exterminados en semanas. La humanidad se creía invencible, intocable, hasta ahora. 2 días después, llegó una llamada de emergencia desde el puesto avanzado Gay 17, una estación científica en órbita alrededor de Glea 412b. Se perdió todo contacto con la tripulación. El video enviado momentos antes del apagón mostraba movimientos extraños, sombras grises que se deslizaban por las paredes metálicas sin activar los sensores, sin armas visibles, sin demandas, solo silencio. El mando desplegó la 82ª Fuerza Táctica. Reichoff formaba parte de ese equipo, descendiendo en la nave portadora Stone Widow. La mitad de su escuadrón eran chicos apenas pasados los 20. La otra mitad, veteranos endurecidos por los combates en las guerras de Júpiter. Pero no importaba. Ninguno había visto un enfrentamiento real en años. Aterrizaron sin resistencia. La base parecía intacta desde arriba, una fachada limpia y perfecta. Pero adentro era una tumba. Luces parpadeaban en los largos corredores. Rastro de sangre humana, fresca, se extendía por el suelo como cuerdas húmedas que llevaban hacia la oscuridad. Cascos esparcidos como juguetes, algunos atravesados por completo. Reichoff encontró un cuerpo, o lo que quedaba de uno. El torso había sido abierto y vaciado con precisión quirúrgica, órganos removidos. No había señales de disparos ni quemaduras, solo un silencio inquietante. Entonces vino el primer grito. El soldado Henley, uno de los más habladores de antes, desapareció en un destello. Su rifle cayó al suelo antes de que alguien pudiera reaccionar. Y ahí fue cuando los vieron. Eran delgados, pálidos, vagamente humanoides, sin ojos ni boca. Los extranjeros se movían como sombras líquidas, atravesando puertas, pisos e incluso paredes. Y cuando tocaban a un soldado, ese soldado no gritaba por mucho tiempo. La 82ª Fuerza Táctica contraatacó. Dispararon todo lo que tenían. Rifles de plasma, cañones de riel, explosivos. Algunos extranjeros cayeron. Pero por cada uno que mataban, aparecían 2 más. No usaban la fuerza bruta. Eran inteligentes. Flanqueaban. Aprendían. Uno incluso usó el arma de un humano muerto para abrir un agujero en una puerta de seguridad. Esto no era solo otra exterminación alienígena. Era supervivencia. La humanidad había enviado a sus mejores. Los arrogantes, los entrenados, la élite. Y estaban muriendo rápido. Cuando la Stone Widow despegó 3 horas después, menos de 20 soldados regresaron. La mitad sangrando. Reichoff había perdido un brazo. Miró los cadáveres envueltos en bolsas en el suelo, y luego a los sobrevivientes con ojos desorbitados que apenas podían hablar. Ahora lo sabían. Antes no entendían el combate.
No hasta que los extranjeros los hicieron sangrar. La enfermería estaba silenciosa, pero aquel silencio no era pacífico. Era pesado, del tipo que te oprime el pecho y te impide respirar. El sargento Reichov yacía en una camilla, su hombro vendado, el muñón sellado con piel sintética. Los bots médicos hicieron su trabajo con eficiencia, sin dolor, pero ninguna máquina podía reparar lo que los extranjeros habían destrozado en su mente. Él miraba el techo, inmóvil. No estaba solo en ese silencio. Frente a él, la soldado Mason temblaba bajo una manta térmica, susurrando oraciones en un idioma que Reichov no reconocía. A su lado, el soldado Álvarez miraba a la nada, los ojos vidriosos, los labios secos y agrietados. No había hablado desde que la nave salió de órbita. Ni siquiera cuando el capitán le ofreció agua, o cuando el robot de enfermería intentó coser una herida en su abdomen. Ellos eran los afortunados. Detrás de las cortinas cerradas, los menos afortunados eran metidos en bolsas negras de polímero. La mitad de la enfermería se había convertido en una morgue improvisada. Nadie esperaba tantas bajas. Las camillas automáticas no paraban, como si la muerte fuera una línea de producción. Los sobrevivientes oían cada cremallera, cada etiqueta siendo impresa, cada suave zumbido al sellar una bolsa. Finalmente, Reichov habló, con voz apenas audible. No estábamos listos. Nadie respondió. No porque no estuvieran de acuerdo, sino porque les daba vergüenza admitirlo en voz alta. Eran soldados terranos de élite, alabados, enaltecidos, convertidos en leyendas a través de propaganda pulida e historias digitales de guerra. Pero ninguna de esas historias los había preparado para lo que vieron en Gray 17. Y lo peor era que el mando no creía ni una palabra. El informe fue una farsa. La mayor Celine estaba sentada tras un escritorio de vidrio reforzado en el Atlas Vanguard, el crucero de mando principal de la Tierra. Tenía los pómulos marcados, un moño apretado y ojos afilados. No se inmutó mientras Reichov relataba lo ocurrido, ni siquiera cuando describió a la criatura atravesando paredes o la forma en que Henley desapareció en un instante, como tragado por el aire. ¿Me estás diciendo que esos alienígenas usaron infiltración sigilosa?, dijo, con un tono demasiado calmado. Aunque no tenían tecnología visible, armadura o armas estándar, replicó Reichov con rapidez, no necesitaban armas. Ellos eran las armas. Celine arqueó una ceja ligeramente. ¿Recuperaron algún cuerpo? Reichov negó con la cabeza. Ninguno. ¿Se autodestruyeron o se disolvieron? No lo sé. Ya no estaban cuando intentamos recoger muestras. Ella se reclinó en su silla. Afirmas que mataron a 62 de nuestros mejores en menos de 3 horas. Él se inclinó hacia adelante, con voz firme. No solo nos mataron. Nos estudiaron mientras nos mataban. Se movían tácticamente. Aprendían. Celine tecleó algo en su tableta. No hay imágenes que lo corroboren. No quedan registros de cajas negras. Las cámaras externas de tu nave portadora fueron borradas. Eso es porque son más inteligentes que nosotros, respondió Reichov. Eso la hizo detenerse. Un momento. ¿Entiendes lo que estás implicando, sargento?, dijo. Una nueva especie alienígena que no solo nos supera en combate cuerpo a cuerpo, sino que podría anular nuestros sistemas de vigilancia. Eso es una declaración de amenaza interestelar. Eso significaría guerra. Reichov se puso de pie. Ya lo es, dijo con voz oscura y baja. Solo que no hemos admitido que estamos perdiendo. Al final de esa semana, solo 2 cosas habían cambiado. Primero, los medios borraron cualquier rastro de lo sucedido en Gray 17. El incidente fue etiquetado como una falla rutinaria de comunicación causada por interferencia solar. Los nombres de los muertos fueron listados discretamente como víctimas de un mal funcionamiento en un transbordador. Sin funerales, sin medallas, sin verdad. Segundo, Reichov fue enviado de regreso a la Tierra para reasignación. Sin servicio en campo, sin misiones activas. Era un riesgo, un veterano perturbado con reportes no verificables. Pero no lo procesaron porque, en algún rincón oscuro del mando, sabían que tenía razón, y eso los aterraba. Así que enterraron la verdad.
Pero la verdad tiene la costumbre de salir a la superficie. Casi 4 semanas después, llegó el segundo golpe. Esta vez no fue un puesto remoto ni un satélite científico. Fue la estación Amara, una ciudad orbital clase A sobre New Sidonia, con casi 40.000 civiles, ingenieros, científicos, familias enteras desaparecidas. Todas las señales se cortaron en menos de 6 minutos. No hubo escombros, ni advertencias, ni sobrevivientes. Lo único que quedó fue una transmisión repetida en todas las frecuencias terranas. 4 palabras. Estudiamos tu muerte. Rachel vio la escena en un monitor agrietado en un centro de refugiados donde había pasado su exilio intentando olvidar. La gente gritaba a su alrededor. Los presentadores de noticias quedaron paralizados en medio de sus discursos. Y en la pantalla, esas palabras seguían parpadeando: estudiamos tu muerte. Fue entonces cuando la humanidad finalmente entendió. Esto no era una escaramuza. No era un malentendido. Era guerra. Los llamaron VAR, por el fragmento de señal que interceptaron durante la transmisión de Amara. Nadie sabía qué significaba el nombre, pero se quedó. Los Vakar no llegaban en naves. Aparecían, manifestándose en ráfagas de anomalías gravitacionales, deslizándose entre dimensiones como fantasmas entrando en sueños. Nadie los detectaba antes de que fuera demasiado tarde. Nunca negociaban. Nunca hablaban. Nunca repetían objetivos. Una vez destruido un lugar, desaparecían, dejando solo confusión y cadáveres. Por cada ataque, la humanidad perdía cientos, a veces miles. Ninguna táctica antigua funcionaba. Los drones fallaban. Las defensas orbitales eran ignoradas como si no existieran. Los sistemas de puntería no podían fijar el blanco. Cada encuentro se sentía como pelear contra la niebla con una espada. Las advertencias de Rachel reaparecieron, pero demasiado tarde. Tráiganlo de vuelta, fueron las primeras palabras del almirante Ensley durante la cumbre de emergencia. Menos de 12 horas después, Rachel llegó a la órbita, con la mirada fría y el uniforme cosido, la manga vacía colgando como bandera de vergüenza y supervivencia. «Los has visto», dijo Ensley. «Has luchado contra ellos. Los vi destrozar a mis hombres como si fueran papel. Tenemos que contraatacar». Rachel asintió lentamente. «Entonces tenemos que desaprender todo lo que creemos saber sobre el combate». La nueva unidad nació en silencio. Sin ceremonia, sin bandera, solo archivos bajo el nombre Proyecto Lápida, una fuerza encubierta creada no con los mejores tiradores, sino con los mejores adaptadores. Rachel los escogió personalmente. No héroes, ni ases, sino los rotos, los callados, los sobrevivientes. Entrenaron en vacíos de baja luz, bajo cámaras de presión, en simulaciones hostiles diseñadas para quebrar mentes. Estudiaron los movimientos de los Vakar, cada segundo borroso de grabaciones de batalla, cada fragmento de sonido, cada trayectoria. Se convirtieron en fantasmas cazando sombras. Al tercer mes, el equipo de Rachel hizo contacto y esta vez atacaron primero. Fue una pequeña base lunar cerca de Elarín 5, una base que se creía dormida. Los Vakar la usaban 2 veces para emboscadas. Lápida infiltró la base por un tubo de presión en completo silencio, con trajes ceñidos cubiertos de nanofilm que bloqueaba señales. Plantaron bombas no en las paredes, sino donde el sonido viajaba de manera extraña. Atrajeron a los Vakar con emisores que imitaban los ecos de miedo que los soldados humanos emitían en sus últimos momentos. Las criaturas respondieron, curiosos, hambrientos. Rachel las vio atravesar los pisos, como antes, pero esta vez las paredes explotaron. No fue una muerte limpia. La mitad del equipo no regresó. Los demás fueron sacados de sus trajes, medio asfixiados, medio congelados. Pero los mataron por primera vez. 1 docena confirmados muertos. No vapor ni cuerpos que desaparecen. Cuerpos alienígenas reales. La marea había cambiado, pero apenas. La guerra no había terminado. Ni de lejos. Pero la humanidad finalmente aprendió algo que los Vakar no esperaban. El dolor no los quebraba. Los agudizaba. La sala de reuniones en la estación Black Ridge olía a metal, sudor y oxígeno reciclado.
Estaba enterrada a 3 kilómetros bajo la superficie marciana, reforzada con capas de aleación a prueba de señales. Ninguna transmisión entraba o salía sin autorización manual. El lugar no aparecía en ningún registro, no existía en papel, lo que lo hacía perfecto para el proyecto Lápida. Raychov estaba frente a una pantalla curva, brazos cruzados sobre el pecho, una manga sujetada justo debajo del hombro. La habitación tenía luz tenue, diseñada para imitar ambientes con poca luz, el tipo de iluminación en la mayoría de los enfrentamientos con los Vakar. Una docena de soldados estaban con él. No reclutas nuevos ni optimistas sonrientes. Eran sobrevivientes, ojos atormentados, manos inquietas, cicatrices que no ocultaban. Escuchen, comenzó Raychov con voz grave. Terminamos de fingir que esta es una guerra que podemos ganar con números. Ya no se trata de poder de fuego. Tocó la consola. Apareció una imagen borrosa. Era uno de los cuerpos Vakar recuperados en la incursión de El Arin 5. Medía 2,20 metros, extremidades demasiado delgadas para soportar peso, pero lo suficientemente fuertes para partir a un hombre en dos. Piel del color de piedra mojada y sin rostro, sin rasgos, solo una máscara lisa de tejido pálido que brillaba levemente con la luz. Hemos pasado 6 semanas diseccionando esta cosa, continuó Raychov. Híbrido biotecnológico, estructura de carbono, materia parcialmente faseada. ¿Qué demonios significa eso?, murmuró Harper. Una francotiradora de Europa, respondió ella. Tiene una bala alojada cerca de la columna, demasiado riesgoso sacarla. Camina cojeando, pero su dedo gatilló sigue firme. Significa, dijo Raychov, que no están completamente en nuestra dimensión. Un silencio recorrió la sala. Incluso quienes habían visto a los Vakar en persona no estaban preparados para eso. Existen en una frecuencia cuántica fluctuante, añadió la doctora Reema Sato, avanzando. En términos simples, están medio aquí, medio en otro lugar. Solo se vuelven completamente sólidos cuando atacan. Entonces son fantasmas, susurró Álvarez, rompiendo su largo silencio. No, dijo Sato. Son mejores. Raychov no parpadeó. Por eso ya no entraremos a balazos, dijo. Cambiamos tácticas. A partir de ahora, cada misión es precisión, interrupción y extracción de información. Si buscas gloria, sal ahora. Esto es trabajo de supervivencia. Nadie se movió. Eso bastó. La siguiente misión no fue como ninguna otra que el núcleo hubiera hecho antes. No fue una redada, sino una recuperación. Un equipo de científicos de la red de señales profundas de la Tierra había captado algo extraño. Una frecuencia repetitiva oculta dentro de bolsillos de materia oscura cerca de Próxima Delta. El mensaje era corto, solo 8 segundos, pero indudablemente humano. Una voz masculina, temblorosa, distorsionada. Aquí el Cabo Mats, Estación Vega 9, supervivientes atrapados en refugios. Están aprendiendo. Ayuda. Esa estación había sido declarada perdida casi 7 meses atrás. Sin señales de vida, sin pings, sin destellos. Todos asumían que los Vakar la habían arrasado. Pero aparentemente, alguien había sobrevivido. Y los Vakar no lo habían matado. Lo mantenían vivo. La razón, desconocida. Pero para Raychov, era simple información. Los Vakar eran inteligentes. Más inteligentes de lo que nadie había admitido. No destruían todo. Observaban, interrogaban, experimentaban. Y ahora la humanidad tenía una oportunidad para rescatar a alguien de las sombras. Lápida se infiltró sin fanfarrias, caída silenciosa, sin emisores externos. Cada soldado llevaba un traje sigiloso de segunda generación tejido con disruptores de fase, cortesía de Sato y su equipo. No bloqueaban la detección completamente, pero confundían lo suficiente los sentidos de los Vakar. Aterrizaron en los restos de Vega 9. La cubierta externa estaba destrozada, como si algo la hubiera abierto desde dentro. Cadáveres congelados flotaban en los corredores de gravedad cero, sus rostros retorcidos en shock. La mayoría murieron al instante, pero algunos tenían heridas que parecían lentas, deliberadas.
La voz de Raychov crackleó en los auriculares. Mantengan la calma, hablen en susurros. No luces a menos que sea absolutamente necesario. Harper, cubre la retaguardia. Álvarez, conmigo. Se movieron por los pasillos como ratas en un túnel. Cada pocos metros, un borrón de movimiento pasaba justo fuera del rango visual. Rápidos, silenciosos. Los Bakar estaban allí observando, pero no atacaban. No todavía. Era como si tuvieran curiosidad. Llegaron al sector central donde se originaba la señal. Una cámara sellada. Solo anulación manual, sin interfaz digital. Las cerraduras estaban derretidas, fusionadas. Raychov se volvió hacia Mace, su experto en brechas. Cargas silenciosas. Entramos rápido. 10 segundos después, la puerta se abrió como una herida. Adentro, el olor los golpeó. Primero comida podrida, excrementos humanos, sudor, luego el sonido, respiración pesada y superficial. Y entonces lo vieron. El cabo Mats, o lo que quedaba de él. Acurrucado en posición fetal, envuelto en aislamiento térmico, piel pálida y manchada, un ojo hinchado cerrado, el otro inyectado en sangre y moviéndose nervioso como un animal acorralado. Álvarez se arrodilló junto a él. Cabo, estamos aquí para sacarte. Mats se estremeció. ¿Son reales? Jadeó. ¿O es otro de sus juegos? Somos reales, dijo Raychov arrodillándose. Pero no tenemos mucho tiempo. ¿Puedes caminar? Mats intentó asentir. Sus piernas colapsaron bajo él. Raychov lo sujetó con un brazo. Vamos. Fue entonces cuando las paredes comenzaron a vibrar. El aire cambió. Las sombras cobraron vida. Corrieron. Sin formación, sin flanqueos, solo una huida cruda. Mats colgado del hombro de Raychov. Harper cubriendo la retaguardia, su rifle disparando ráfagas cortas y controladas. No están atacando, gritó. Nos están lastimando. Tenía razón. Cada pasillo parecía cerrarse tras ellos. Puertas selladas. La presión cambiaba como si la estación los guiara. ¿Hacia dónde? No lo sabían, porque al llegar al punto de extracción, los Bakar atacaron finalmente. No con furia, sino con precisión. Uno cayó desde el techo como sombra líquida, golpeando a Mace contra la pared. Otro atravesó el suelo, arañando la pierna de Harper. Raychov disparó a quemarropa en su pecho. Las balas de plasma iluminaron el interior del ser como un farol de papel. No gritó. Solo lo observó mientras caía. Llegaron a la lanzadera. Álvarez y Harper apenas lograron subir, ambos sangrando. Mats estaba en shock. Raychov presionó el botón de sellado. Los Bakar no lo siguieron. Solo se quedaron en las puertas del hangar, observando, grabando, aprendiendo otra vez. De vuelta en Black Ridge, Mats fue sedado. Los primeros escaneos mostraron signos de manipulación neural, disparadores de memoria implantados, sueños sintéticos. Los Bakar no solo lo mantuvieron con vida, sino que reescribieron partes de su mente. ¿Por qué?, preguntó Sato horrorizada. Raychov no respondió. Observaba una repetición de la extracción. Una pausa en la imagen. Uno de los Bakar miraba dentro de la lanzadera mientras escapaban. En su torso, grabado como tejido cicatricial, un símbolo rudimentario, 4 líneas, una estrella, el emblema militar terrano. Con voz baja y fría dijo: ya no solo estudian nuestra muerte, estudian lo que nos hace humanos. Cabo Mats estaba atado a una silla monitor biológica en el laboratorio médico seguro de Black Ridge. La sala estaba acolchada con polímero gris, luces bajas para evitar sobreestimular sus sentidos fracturados. 2 guardias vigilaban tras una pared de vidrio reforzado. Adentro, la doctora Reema Sato estaba frente a él, manos cruzadas, intentando no mostrar la inquietud que le tiraba del estómago. Parecía humano, pero eso no significaba que lo fuera. Sus ojos se movían de un lado a otro, a veces fijándose en objetos invisibles. Parpadeaba como si viera algo solo él podía ver. Su pulso era errático. La actividad cerebral mostraba patrones nunca antes vistos en un sujeto humano. Como una doble conciencia, una conciencia que se arrastraba dentro de su cráneo,
tocando controles. ¿Recuerdas tu nombre? Preguntó con suavidad. Él asintió lentamente. Maces, Cabo Isaac, primer punto de reconocimiento. Ella esbozó una débil sonrisa. Bien, eso es bueno. ¿Sabes dónde estás ahora? Un lugar más seguro, pero no seguro, respondió. Todavía nos están observando. ¿Quién? Su mirada se fijó en ella, ojos afilados como cuchillas. Los que tomaron prestada mi mente. Sato contuvo un escalofrío. Tecleó un comando en su dispositivo. El proyector neural detrás de él comenzó a pulsar con ondas suaves de azul. Encontramos algo anormal en tus escaneos, patrones que no podemos explicar. Muestras clústeres de memoria que no son tuyos. ¿Sabes cómo es posible? Mats rió suavemente, no por diversión, sino como alguien que se quiebra bajo una presión invisible. No querían saber lo que yo sabía, susurró. Querían saber cómo aprendí. Emociones, instinto, dolor, amor, odio. Desarmaron mis recuerdos, no solo para estudiarlos, sino para simularlos. Miró la pared, más allá de la estación misma. Están construyendo algo, dijo. Y nos están usando para hacerlo. Reichov se quedó mirando el análisis esa noche, los puños apretados. Sato estaba sentada frente a él, con el rostro impenetrable. Los Bakar no mantuvieron a Maces con vida por misericordia. Era un conducto biológico. Implantaron disparadores sintéticos de memoria, destellos de guerra, ira, dolor, y grabaron cómo respondía su cerebro. Están desarmando nuestra psicología, murmuró Reichov. Sí, pero no solo para estudiar, dijo ella, tocando la diapositiva final de su informe. La pantalla mostró un modelo digital giratorio, mitad alienígena, mitad humano. Están creando híbridos, sargento. Él se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en esa abominación. Tenía la figura alargada y estilizada de un Bakar, pero era más corpulento, más denso. Sus articulaciones se doblaban como las de un humano. Las extremidades podían portar armas fabricadas por humanos. Su sistema nervioso era un espejo distorsionado del escaneo de Maces. Están adaptando nuestras fortalezas, dijo lentamente Reichov. Aprendiendo no solo cómo peleamos, sino por qué peleamos. Emociones, reflejos, instintos tácticos. Intentan fusionar nuestra adaptabilidad con su biología. Quieren vencernos siendo humanos. Los días siguientes pasaron en una tormenta de actividad. Lápida recibió una nueva directiva de Tierra Central. Operación Aguja, un ataque preventivo contra lo que se creía era el sitio de prueba de los híbridos Bakar. La inteligencia vino de un fragmento de señal enterrado en los implantes neuronales de Maces. Una ubicación, el cinturón Delta Piros, un campo denso de asteroides envuelto en tormentas magnéticas. Ninguna nave terrana había cartografiado esa región. Pero ahora Reichov y su equipo serían enviados a ciegas. De nuevo, lo odiaba. Esto es una trampa, dijo Harper mientras preparaban el equipo. Todas las operaciones lo son, respondió Reichov. Pero no vamos a ganar esta guerra escondiéndonos tras inteligencia. Entramos, confirmamos actividad híbrida y sacamos la prueba que podamos. Sin movimientos heroicos. Harper gruñó. O sea, una misión suicida normal. Él casi sonrió. Casi. La caída fue dura. La lanzadera se sacudió violentamente al atravesar el cinturón de radiación, los escudos ardiendo en rojo. Para cuando llegaron a la base de asteroides, la mayoría del equipo había vomitado al menos una vez. Solo Reichov parecía tranquilo. Aterrizaron en el lado en sombra de la roca más grande. Una masa negra irregular, llena de túneles que latían débilmente como venas. Adentro, el silencio era antinatural. Sin circulación de aire, sin zumbidos de maquinaria, solo el goteo ocasional de condensación y la respiración lenta del equipo a través de las máscaras de rebreather. Se movieron con cuidado, rifles barriendo cada rincón. Cuanto más profundizaban, más extrañas se volvían las cosas. Las paredes se volvían más lisas, con patrones grabados en la piedra, símbolos repetitivos como un lenguaje o código, que cambiaba ligeramente cuando no mirabas.
Encontraron la primera cámara de laboratorio en el nivel 6 y se congelaron. Dentro había filas de cápsulas de incubación. No de metal ni vidrio, algo orgánico y translúcido. Formas flotaban dentro. Humanas, pero incorrectas. Demasiado altas, demasiado. Algunas tenían ojos humanos, otras no. Una aún conservaba parte de un rostro, el rostro de una mujer. Jesús, murmuró Mace. Esa es la doctora Allen, dijo Harper, tragando saliva. Formaba parte del equipo de Amara. Recuerdo su foto. ¿Por qué las mantienen así?, preguntó Álvarez. Para copiar, respondió Reichov con gravedad. O para recordarse a sí mismos hasta dónde han llegado. Entonces una de las cápsulas explotó. La criatura que salió parecía una burla de la humanidad. Se movía con la velocidad de un bakar, pero con coordinación humana. No atravesaba paredes. Corría directo hacia ellos, táctica, calculada. Harper disparó una ráfaga a su pecho. No se detuvo. Reichov se lanzó hacia adelante con un sable de fase modificado, un arma prototipo diseñada para entidades semidimensionales. La hoja cortó el cuello del híbrido. Cayó convulsionando, pero no muerto. Sus labios se movían, sin sonido, solo formas que imitaban el habla. Ese está grabando, dijo la voz en las comunicaciones. Está intentando hablar. Los ojos de la criatura se fijaron en Reichov. Luego susurró con una voz inquietantemente familiar. Nos estamos convirtiendo en ustedes. Reichov no se inmutó. Levantó el sable de fase de nuevo y lo clavó en el pecho de la criatura. Sigue sangrando mal, murmuró. El resto del laboratorio era peor. Miles de cápsulas, cada una más evolucionada que la anterior, algunas casi indistinguibles de humanos reales, hasta que miraba sus manos, ojos o bocas. El equipo recogió núcleos de datos, mapas neuronales y muestras de ADN. Detonaron explosivos en las cámaras inferiores. El fuego arrasó los túneles. Los aullidos de monstruos no del todo humanos resonaban por los pasillos como pesadillas muriendo. Mientras escapaban, la roca comenzó a temblar. La base no era solo un laboratorio. Estaba viva. Los Bakar habían convertido el asteroide en un organismo en crecimiento, algo capaz de expandirse, replicarse y albergar toda una generación de sus nuevas armas. A duras penas llegaron a la lanzadera. Cuando las cargas detonaron, la roca se partió en pedazos, derramando plasma violeta en el vacío. Desde la órbita, parecía que una estrella había muerto. De vuelta en Black Ridge, Reichov se sentó frente a Sato, que estaba pálida y temblorosa. He analizado el audio, dijo. Esa voz, el híbrido, la copió de uno de nuestros soldados muertos, el soldado Rix. Reconstruyó sus cuerdas vocales perfectamente. No solo luchan para matarnos, dijo Reichov. Luchan para reemplazarnos. Ella tragó saliva. Hay algo más. Tocó la pantalla. El ADN de una muestra híbrida. Las cejas de Reichov se fruncieron. Esa secuencia. Es tuya, terminó ella. Están construyendo un nuevo ejército, dijo, recostándose pesadamente. Las consecuencias golpearon más fuerte que el primer ataque de los Bakar. Todo empezó con una filtración. Un volcado de datos anónimos subió al feed oscuro un video de la última misión de Lápida. Imágenes del laboratorio híbrido, cápsulas rotas, las cosas retorcidas dentro de ellas. Alguien había sacado también los registros de la autopsia de Sato. Comparaciones lado a lado de ADN humano con carne Bakar, escaneos del cerebro híbrido que aún enviaba señales eléctricas mucho después de la muerte. Y luego la frase final, una voz recortada, apenas audible, de uno de los híbridos. Nos estamos convirtiendo en ustedes. El pánico se extendió como infección. En la Tierra, la gente asaltó laboratorios de investigación. Estallaron disturbios antialienígenas en las grandes ciudades. Grupos conspirativos pedían purgas de cualquier ciudadano con tratamientos genéticos recientes o implantes biomecánicos. Afirmaban que los Bakar se infiltraban en la sociedad, disfrazados de humanos. El pánico no estaba totalmente equivocado, porque la investigación de Sato había confirmado algo que Reichov había temido desde que dejaron aquel asteroide.
Los híbridos ya estaban entre ellos. 2 casos confirmados, uno en una estación de monitoreo gubernamental en Sydney, otro en la tripulación de un transporte espacial profundo. Ambos pasaron los biométricos, ambos sangraron rojo, y ambos masacraron a sus colegas en cuanto fueron descubiertos. Dentro de Black Ridge, las cosas no estaban mucho mejor. El mando se fracturó. Los altos mandos se dividieron en 2 bandos. Uno presionaba por un bloqueo militar total de la Tierra y sus colonias. El otro insistía en seguir estudiando para entender completamente a los Bakaar antes de atacar de nuevo. Raychov no tenía tiempo para ninguno. No puedes encerrar un fuego con papel, gruñó durante una reunión acalorada con el general Stamos, el oficial de más alto rango que aún apoyaba a Lápida. Están construyendo reemplazos. ¿Crees que esperar los hará más razonables? Están evolucionando mientras discutimos. Lo hemos visto. Stamos se recostó en la silla holográfica, con el rostro cansado y demacrado. No tenemos un método confirmado para rastrear sus movimientos, dijo. Aparecen y desaparecen a voluntad. Enviamos fuerzas, desaparecen de nuevo. Ni siquiera tu ataque al laboratorio los detuvo. Por eso no enviaré otro equipo, respondió Raychov. Estamos parpadeó. ¿Qué? Voy solo. La sala quedó en silencio absoluto. Tomaron 3 días para prepararse. Raychov se sometió a un procedimiento de sincronización neural riesgoso diseñado por Sato. No estaba autorizado por ningún consejo médico. Ni siquiera era legal bajo las leyes éticas interestelares. Pero era la única oportunidad que tenían. La idea era insana. Implantar en Raychov un fragmento temporal del código neural Bakaar, sintetizado a partir del cadáver del híbrido que imitaba a Rix. El implante no lo convertiría en uno de ellos, pero enmascararía su firma biológica lo suficiente para engañar sus sensores. Tendrás 12 horas antes de que tu sistema inmunológico comience a rechazarlo, advirtió Sato. Después, empezarás a alucinar. A las 16 horas, tu cerebro podría sufrir una convulsión. No voy a llegar a 16, dijo Raychov, ya subiendo al traje de contención. ¿Entiendes lo que esto significa? Preguntó ella casi en susurros. Si se dan cuenta de lo que eres. No. Hizo una pausa y añadió. No voy a entrar tras de ti. Él sonrió levemente. No te lo pediría. Los Bakaar no tenían naves. No como los humanos las entendían. Aparecían. Se desplegaban desde el espacio como dimensiones doblándose alrededor de un núcleo. Se desplazaban sobre fallas gravitacionales, pasando por la masa y la energía, como si nada importara. Pero Raychov había aprendido sus patrones. Siempre regresaban a nexos de observación, campos silenciosos en el espacio profundo donde registraban la actividad humana. Uno de esos nexos había sido rastreado cerca del planetoide estéril AX-07, una roca muerta sin vida, sin valor y, hasta ahora, sin razón para existir. Entró en la cápsula de caída sigilosa, no más grande que un ataúd. Sin escolta, sin respaldo, solo él, un arma secundaria, un sable de fase y el código Bakaar ardiendo tenuemente en su sistema nervioso. Cuando la cápsula atravesó el vacío cerca de AX-07, algo onduló en el espacio adelante. Y llegaron. La nave Bakaar no era una estructura. Era un evento. Se desplegaba a su alrededor como una flor que se marchita al revés. El espacio se ondulaba, la luz se doblaba, y de repente Raychov estaba en un lugar que desafiaba la lógica. Sin gravedad, sin paredes, solo oscuridad salpicada de venas de luz, venas pulsantes, venas vivas. Se movió a través de ese espacio, flotando pero firme. Cada paso activaba una ondulación bajo sus botas, como si la nave lo hubiera notado, pero aún no lo reconociera. Formas se movían adelante. No eran los Bakaar estilizados e inhumanos que había combatido antes. Eran siluetas humanoides, docenas de ellas. Estaban paradas en círculo, inmóviles, observando algo. Raychov se acercó con sigilo, respiración lenta. En el centro de la sala, suspendido como una ofrenda, estaba otro Raychov. Su rostro, su uniforme, incluso el brazo faltante, pero aún respirando, aún vivo. No era el único. Había otros. Harper,
Álvarez, incluso Sato. Clones perfectos colgando en extraños sacos de fluido, convulsionando en sueños. Un frío terror lo invadió. Ya no solo copiaban a los muertos. Copiaban a los vivos. Un susurro entró en su mente. No por sus oídos, sino a través del implante. Tú mismo te trajiste a nosotros. Se giró lentamente. Uno de ellos estaba allí. No era un Bakar, ni un híbrido, era algo más. Tenía su rostro, no un clon, sino un reflejo, una imagen espejo con demasiados dientes detrás de su sonrisa. Habló otra vez, esta vez moviendo la boca. Crees que la guerra es tu arma. Es tu debilidad. No conquistamos. Reemplazamos. Los dedos de Reichov se apretaron alrededor de su arma secundaria. No entiendes en lo que te estás convirtiendo, dijo. Nosotros entendemos más que tú. Te aferras al dolor. Nosotros aprendemos de él. Temes la pérdida. Nosotros la perfeccionamos. La criatura dio un paso adelante. Aún no ves. No odiamos a la humanidad. La envidiamos. Reichov reaccionó rápido. Disparó ráfagas a su pecho, luego al tanque más cercano. Las alarmas chillaron en tonos estridentes. Su cerebro apenas registró el sonido. Las luces estallaron y la nave reaccionó. Las paredes se retorcieron, las venas pulsaron en rojo. Pero Reichov ya estaba corriendo. Activó el virus que Sato había incrustado en su traje. Un pico de datos cargado con cada mentira, cada protocolo falso, cada código corrupto que habían recolectado de las redes terranas. Si se cargaba, no destruiría la nave. Haría que los Bakar dudaran de sí mismos. Confusión, demora, interrupción. El único arma que funcionaba. Mientras el virus pulsaba en el sistema, Reichov sintió una ola de presión estrellarse contra su cráneo. Su implante ardía. El tiempo casi se acababa. Se giró hacia la cápsula de escape. Los Bakar rugieron detrás de él, no con bocas, sino con memoria. Un grito de dolor robado. Se lanzó a la cápsula, activó la ignición. Lo último que vio antes de que el agujero de gusano se cerrara fue su propio rostro observándolo irse. Sonriendo. La cápsula aterrizó en Black Ridge como un meteorito, atravesando 2 cubiertas. El equipo de rescate encontró a Reichov inconsciente, sangrando por los oídos, con el implante frito, pero vivo, por poco. Cuando Sato le quitó el casco, sus ojos se abrieron apenas. No se detendrán, carraspeó. Ella asintió. No esperábamos que lo hicieran. Pero ahora tenemos un arma nueva. Él metió la mano en el cinturón. Quemado pero intacto. El chip. No saben lo que es dudar. Acabamos de enseñárselos. Ella tomó el chip, las manos temblando. ¿Y ahora qué? Reichov sonrió amargamente. Ahora los haremos sangrar de verdad. Todo empezó con una falla. Una flota de incursión bar, naves de 12 dimensiones, apareció sobre el gigante gaseoso Keya justo a tiempo. Su aparición había seguido el mismo patrón durante semanas. Estudio, escaneo, desaparición. Pero esta vez algo salió mal. Una de las naves no se desmaterializó. Simplemente permaneció flotando, su estructura curva temblando levemente, como un animal herido intentando recordar cómo caminar. Luego, sin advertencia, la nave colapsó sobre sí misma, implosionando en una bola de oscuridad que desgarró una cicatriz gravitacional sobre la mitad de la atmósfera superior del planeta. No hubo sobrevivientes, ni picos de energía, solo muerte y silencio. El mando terrano pensó que era una anomalía. Reichov sabía mejor. El virus estaba funcionando. En lo profundo de la cámara de datos de Black Ridge, la doctora Reema Sato observaba línea tras línea de código alienígena descender por su interfaz. Fragmentos de lógica Bakar perturbados por el virus corrupto que Reichov había implantado. Se está propagando más rápido de lo que predijimos, murmuró, mientras sus dedos danzaban sobre la consola. La carga de Reichov no solo alcanzó la nave. Se anidó. Los Bakar no diseñaron su red con desconfianza interna. Asumían unidad, consenso, sin resistencia. Hasta ahora, dijo Harper, parada frente al vidrio de observación con los brazos cruzados. Hasta ahora, confirmó Sato.
Harper había empezado a llevar una hoja en la cadera, incluso dentro del laboratorio. Ya no confiaba en nada, ni en sus compañeros de escuadrón, ni en sus propios recuerdos, especialmente en sí misma. ¿Crees que esto los detendrá?, preguntó en voz baja. Sato negó. No, solo los ralentizará lo suficiente para que encontremos algo más permanente. La voz de Harper bajó. ¿Cómo qué? Fue entonces cuando Sato se giró y por primera vez pareció asustada. Como si la parte de ellos que es humana. La llamaban fiebre del espejo. Comenzaba como confusión leve. Las unidades Bakar vacilaban durante intentos de infiltración, congelándose en medio del ataque o retirándose al encontrar imágenes familiares. Luego se intensificaba. Llegaban informes de híbridos que se autodestruían al reconocer reflejos. Algunos colapsaban completamente durante enfrentamientos al ser confrontados con nombres, símbolos o voces extraídos de sus plantillas humanas. El virus no era solo un arma. Era duda, un concepto que los Bakar nunca habían codificado en sus sistemas de mente colmena. Duda humana, identidad humana. Para una raza que perfeccionó la imitación, eso era fatal. Pero la victoria fue efímera, porque los Bakar no solo observaban desde fuera. Ahora estaban dentro. Los sueños llegaron primero. El soldado Álvarez fue el primero en reportarlo. Había regresado de una patrulla de reconocimiento cerca de Marte Beta sin heridas, sin contacto. Pero empezó a despertarse gritando cada noche, empapado en sudor, llamando nombres que nadie reconocía. Sato realizó neurodiagnósticos completos. Sus patrones cerebrales estaban alterados. No dañados, no poseídos, sino reflejados, como si algo hubiera observado sus pensamientos y luego se los hubiera devuelto torcidos. Una semana después, otros 3 soldados comenzaron a sufrir lo mismo. Flashbacks que no eran suyos, recuerdos que nunca vivieron. Y en cada reporte, se repetía la misma frase. Me veo a mí mismo, pero no soy yo. Rachel escuchó en silencio mientras Sato lo explicaba todo. Los Bakar están evolucionando de nuevo, adaptándose al virus, no arreglándolo, sino absorbiéndolo. Ahora nos están infectando. Ella asintió. Realimentación psicológica. Corrompimos sus mentes y ellos respondieron infiltrándose en las nuestras. ¿Cómo demonios hacen eso?, preguntó Rachel. No lo sabemos aún, admitió ella. Pero he identificado un patrón. Todos los soldados infectados tuvieron contacto directo o indirecto con restos híbridos. No vivos, no funcionales. Solo estar cerca fue suficiente. Significa que la infección no es biológica, murmuró Rachel. No, dijo Sato. Es cognitiva. Están implantando conceptos, puertas traseras mentales. Harper frunció el ceño. Están convirtiendo pensamientos en virus. No solo pensamientos, susurró Sato. Identidad. 2 días después, ocurrió el peor escenario. Una de las bases avanzadas de Lápida, la estación Alder, quedó en silencio absoluto. Rico, Harper y Álvarez fueron enviados de inmediato. Lo que encontraron les revolvió el estómago. La base estaba sellada desde adentro. Sin señales de daño físico, sin entradas forzadas. Pero todos los miembros de la estación se habían suicidado, limpia y ordenadamente, como si lo hubieran planeado, excepto un hombre. El teniente Cormarmac. Estaba sentado en la silla de mando, vivo, murmurando para sí mismo y mirando una pantalla agrietada. Harper se acercó lentamente. Señor. Cormarmac no la miró, solo seguía hablando. Tuvimos que hacerlo. Era la única forma. La voz lo decía. Me conocía. Recordaba el nombre de mi madre. La voz de ese resonó por las comunicaciones. No participen. Eso es contaminación conceptual. Retírense. Pero Harper dio un paso adelante. ¿Está seguro ahora, señor? Estamos aquí para evacuarlo. Entonces Cormarmac giró la cabeza lentamente, sonriendo, ojos completamente negros, no quemados ni ciegos, solo llenos de algo más. Está bien, susurró. Soy humano. Luego sacó su arma y se voló la cabeza. Quemaron la estación. Rachel no esperó autorización. Observó la estructura desintegrarse desde órbita,
los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula apretada. Ya no intentan derrotarnos militarmente, dijo. Nos están convirtiendo en ellos. Harper miraba a través del vidrio, con los ojos huecos. ¿Cómo luchas contra algo que usa nuestra propia identidad como arma? Raychov no respondió porque no sabía. Esa noche no soñó con la guerra ni con gritos. Soñó con casa, con nieve en los pinos, con su hija aún viva en ese recuerdo, riendo, construyendo un muñeco de nieve torcido en su jardín en la colonia rusa de Europa antes de que la enfermedad se la llevara. No había visto ese recuerdo en años. Ya no lo recordaba con tanta claridad. Y entonces supo que ese no era su recuerdo. Era de ellos. Estaban dentro. Se despertó jadeando, empapado en sudor, agarrando el arma en su mesa de noche. La habitación estaba silenciosa, pero el silencio se sentía extraño, como si alguien contuviera la respiración en una esquina. Se levantó, caminó hasta el espejo, y allí estaba. Por un momento, solo un destello, su reflejo sonrió sin él. Al amanecer, 5 soldados más reportaron incidentes similares, reflejos que se movían fuera de sincronía, voces que susurraban nombres que solo ellos conocían. Sato convocó una sesión de emergencia. Hemos superado la infiltración, dijo con voz fría. Esto es guerra de identidad. Estudian cómo nos percibimos a nosotros mismos, y atacan las grietas. ¿Las qué? Preguntó Álvarez. Las grietas, los puntos ciegos, las inconsistencias en la memoria, el arrepentimiento, la culpa, el miedo. Ahí es donde se están colando. Harper estaba pálida. Entonces, si alguien está mentalmente inestable, es vulnerable. Y si todos estamos infectados, ganan sin disparar un solo tiro. Raychov se levantó despacio. No, dijo. No. Les dimos duda. Ahora les damos elección. La sala lo miraba. ¿Qué diablos significa eso? Preguntó Harper. Raychov se volvió hacia Sato. Dijiste que el virus los infectó porque no entendían la individualidad. Así que les haremos sentir eso directamente. ¿Quieres comunicarte con ellos? Sato parpadeó. No. Quiero confrontarlos a través de qué? Otro implante. No, dijo él. A través de mí. La cámara estaba sellada detrás de 4 capas de aleación reforzada y amortiguadores psíquicos. Nadie entraba a menos que estuviera preparado para cambiar para siempre. Raychov estaba de pie, sin camisa, en el centro. El frío piso de metal mordía sus pies desnudos. Túbulos llenos de fluido azul pulsante se enroscaban desde las paredes hacia la silla central detrás de él. Una red de tecnología invasiva, mitad humana, mitad ingeniería inversa de sistemas de interfaz biológica Bakar. Sato estaba a su lado, con las manos temblando sobre el interruptor final de activación. Nunca se ha probado esto en un cerebro vivo, dijo. Mucho menos en uno que ya ha experimentado contaminación conceptual. El rostro de Raychov era de piedra. Lo dijiste tú misma, respondió. Nos imitan porque no entienden la individualidad, las emociones, el conflicto interno. Así que les mostraré de cerca cómo es eso. Puedes perderlo todo. Ya lo he perdido. Sato abrió la boca para protestar, pero se detuvo. ¿Qué podía decirle a un hombre que había enterrado a más amigos de los que recordaba? ¿Que había perdido una hija a una plaga que los laboratorios del gobierno aún negaban? No había vuelta atrás. Ella insertó el pico neural en el puerto en la base de su cuello. Un siseo agudo. Luego silencio. Luego oscuridad. Raychov sintió el cambio como un segundo latido. Uno que no le pertenecía. Entonces llegó el sonido. No palabras, sino pensamientos que inundaban su mente a la vez. Imágenes, recuerdos, ecos. Algunos eran sus viejas heridas, voces muertas hace tiempo, el roce de una pala en el suelo congelado de Europa. Otros no. Vio el mundo a través de ojos que no eran humanos. Vio los cielos de la tierra no como belleza, sino como datos. Observó a los soldados morir, no con dolor, sino con fascinación. Temen lo equivocado, susurró una voz. No fue hablado. Existía en todas direcciones. Temen la muerte. Nosotros tememos ser incompletos. Se giró o al menos creyó hacerlo.
En ese espacio, nada tenía forma. No del todo, pero podía sentirlo. Los Var, todos unidos como un sistema nervioso extendido a través de una galaxia. Nos infectaste, dijeron en un solo pensamiento, una sola mente. No, respondió él. Les recordamos que, avanzó, enviando sus recuerdos a la tormenta. Dolor, pena, ira, traición, la sensación de perder a alguien, de tragar palabras que no podías decir, la locura de sobrevivir cuando otros no lo hicieron. Y luego, amor. Les dio a ella, a su hija Mila. El sonido de su risa, la forma en que lanzaba bolas de nieve con manoplas demasiado grandes para sus manos, la forma en que preguntaba si las estrellas podían escucharla cuando cantaba. La tormenta tembló. El espacio vibró como cristal bajo un martillo. Esto no es funcional, protestaron los Vakar. Este dolor no tiene resultado, ni progreso, ni resolución. Eso es humanidad, dijo Reichov. No sangrimos por respuestas. Sangrimos porque duele. Una forma se formó, no como los híbridos, ni como las copias. Era él, pero diferente, más suave, más joven, vestido con su uniforme completo, con 2 brazos, sin emociones. No eres requerido, dijo la copia. Hemos extraído tu lógica. Puedes irte. Reichov la miró. No. Esta identidad causa conflicto. Bien. Resistes la resolución. Eso es lo que nos hace humanos. La forma inclinó la cabeza. No buscas la victoria. Buscas sentido. Sí, eso es defectuoso. Quizá, pero esa es la parte que nunca replicarás. La forma parpadeó y dijo algo inesperado. Muéstranos más. Afuera, Sato observaba el monitor de ondas cerebrales subir a zonas rojas. Las constantes vitales de Rico caían, el corazón irregular, la respiración ralentizándose, la actividad cerebral fragmentándose en caos. Va a entrar en paro, dijo Harper. Dale más tiempo. No tenemos tiempo, ordenó Harper. Hay actividad híbrida en el sector Delta. Están atacando otra vez. No, susurró Sato, mirando las oscilaciones en la señal. Lo están poniendo a prueba, observando hasta dónde llegará. Esta es la conversación más cercana que hemos tenido. Harper miró la pantalla. Esto no parece una conversación. No, dijo Sato. Parece un espejo rompiéndose. Dentro del espacio neural, Reichov cayó de rodillas. No por el dolor, sino por el peso. Miles de voces gritaban dentro de él, no con ira, sino con comprensión. El virus había introducido la duda humana. Pero ahora les había dado algo más peligroso, la emoción. Y se estaba propagando como incendio forestal a través de su colectivo. Por primera vez, los Vakar no estaban en acuerdo. Discutían. Un recuerdo del funeral de su hija más se repetía en su corriente neural una y otra vez. No entendían por qué un padre enterraba a su hijo o por qué no se destruía de rabia después. No entendían por qué el amor existía después de la pérdida. No entendían el dolor como algo más que un error. Y ahora querían darnos más, repitió la forma. No, dijo Reichov, obligándose a ponerse de pie. Ahora muéstrame algo. El Vakar vaciló. Luego, una oleada de imágenes lo golpeó. No visuales, sino recuerdos emocionales que no eran suyos. Un cachorro Vakar desconectado de su enjambre. El terror de la soledad, el silencio, el dolor de la individualidad. La colmena no era una fortaleza. Era una prisión. Nacían conectados, enseñados a suprimir toda desviación. Pero ahora tenían elección. Y la elección traía locura. En Black Ridge, las luces parpadearon, no por un fallo de energía, sino por interferencia. Sato miraba horrorizada mientras las paredes de la cámara comenzaban a sudar un aceite negro, el tipo que solo se encuentra en tejido híbrido recuperado. Los enlaces están sangrando hacia el espacio físico, susurró. ¿Qué significa eso?, exigió Harper. Significa que los Vakar ya no están solo en su mente. Están proyectándose hacia afuera a través de él, hacia nosotros. Dentro, Reichov observaba mientras su yo espejo convulsionaba, su forma fallando, resquebrajándose como hielo.
El falso rostro se volvió hacia él. ¿Qué somos?, preguntó. Él se acercó. Estás en el comienzo de algo. Algo desordenado, doloroso, hermoso. ¿Propósito? Medio. La figura colapsó y todo el espacio neural se volvió blanco. Él despertó tosiendo. Sangre brotaba de su nariz. Las alarmas sonaron. El equipo médico entró corriendo para estabilizarlo, pero él los apartó. No me toquen, gruñó. Se congelaron. Sto se acercó y se agachó a su lado. Sargento, ¿funcionó? Él la miró, con el pecho agitado, luego asintió lentamente. Están fracturados, dijo ella. Se están desmoronando. No, dijo él con voz ronca. Se están despertando. Durante las siguientes 12 horas, todos los nodos de colmena Bakar en 5 sectores quedaron en silencio. No destruidos, solo silenciosos. Sin ataques, sin movimientos. Se habían vuelto hacia adentro para hacerse una pregunta que nunca se habían permitido. ¿Y si estamos equivocados? Pero la victoria nunca es limpia, porque la reacción fue inmediata. Varios híbridos, aquellos más cercanos a los asentamientos humanos, colapsaron. Algunos se destrozaron a sí mismos. Otros se volvieron renegados, cazando civiles, gritando fragmentos de recuerdos robados. El costo de la duda fue el caos. Y el caos no discrimina. Reichov miraba desde la ventana de la enfermería mientras el mando terrano debatía de nuevo si lanzar un asalto final mientras el enemigo estaba fracturado. Ya sabía su respuesta. No podemos matarlos ahora, dijo en voz baja. Sato se volvió hacia él. ¿Por qué no? Porque por primera vez están vivos. El alto el fuego no fue firmado. Solo fue observado. En 52 sistemas, las naves Bar desaparecieron del espacio conocido. La incursión híbrida cesó. Colonias que antes vivían en miedo empezaron a dormir tranquilos de nuevo. El mando terrano, desesperado por mantener el orden, lanzó una versión sanitizada de los hechos. Los Bakar están retirándose debido a un colapso interno. No era verdad. La verdad era más difícil de explicar. La verdad era que el enemigo no se retiraba porque estuviera roto. Se retiraba porque estaba pensando. Dentro de Black Ridge, Reichov estaba sentado en su cámara de recuperación, observando la lluvia digital que caía sobre sus signos vitales. Su cuerpo sanaba lentamente, pero su mente nunca sería la misma. Recordaba cada segundo dentro de la conciencia Bakar. No como un sueño, sino como una cicatriz que vibraba cuando el aire cambiaba. La doctora Sato estaba cerca de la puerta, brazos cruzados, sosteniendo una tableta de datos que no había mirado en 10 minutos. Están intentando hablar de nuevo, dijo al fin. Reichov no apartó la vista de la pantalla. Han estado hablando. Solo que no entendíamos el idioma. No me refiero a hablar de verdad. Se giró, con ojos cansados encontrando los de ella. Ella le entregó la tableta. En ella había un archivo de audio de menos de 5 segundos. Reichov lo reprodujo. Una voz hueca, distante, familiar. No hemos terminado, pero no somos su enemigo. Era su voz, pero no era él. El mando perdió la cabeza. La mitad de los altos mandos quería vaporizar toda la dimensión Bakar con bombas prototipo de materia oscura. La otra mitad abogaba por la contención y la comunicación, términos que a Reichov le daban ganas de romper su silla contra la pantalla más cercana. Ya no eran datos. Ya no eran un virus. Se estaban convirtiendo en un pueblo. Y los pueblos no se pueden contener. Solo se pueden entender o temer, o ambas cosas. Saben demasiado, advirtió un general durante una cumbre de crisis. Han visto nuestras mentes, tocado nuestros peores pensamientos. Conocen nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Ustedes son la razón por la que aún están vivos, respondió Reichov, solo en el extremo lejano de la sala. Alguien murmuró, no, soy la razón por la que estamos vivos. 3 días después sucedió. No fue un ataque ni una transmisión. Fue una visitante. Llegó sola. Salió de una grieta en el espacio como si hubiera apartado la realidad con sus propias manos. Sin armas, sin armadura, solo piel como vidrio mercurio.
ojos que brillaban como océanos y una voz que resonaba en 10 idiomas cuando hablaba. Se llamaba Meera. Soy consenso, dijo, y curiosidad. Parecía humana, perfectamente humana. Demasiado perfecta. Rachel estaba en la plataforma de aterrizaje en el puesto Vega 1, con los ojos fijos en ella. Copiaste el rostro de mi hija, dijo con voz plana. Meera asintió. Fue tu impresión más formativa. Eso no consuela. No, dijo. No está hecho para consolar. Las negociaciones no se llevaron a cabo en ninguna base oficial. Demasiado peligroso, demasiado inestable. En cambio, una nave neutral, el Amanecer Argentino, estaba estacionada en órbita alta alrededor de Saturno, monitoreada por ambos bandos, aunque ninguno admitía confiar en el otro. Rachel, Harper y Sato representaban a la humanidad. Meera era la única representante de lo que los Bakaar se habían convertido. Fue Sato quien habló primero. Han detenido los ataques. ¿Por qué? Estamos cambiando, dijo Meera. No sabíamos qué significaba ser. ¿Ser qué? Preguntó Harper. Ser uno en lugar de todos. Rachel se inclinó hacia adelante. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa, dijo Meera suavemente, que ahora somos su espejo. Cada guerra que librarán con nosotros de ahora en adelante, la librarán contra ustedes mismos. Las implicaciones eran asombrosas. Los Bakaar se habían fracturado, no en rebeldes o insurgentes, sino en individuos. Ya no operaban como un consenso único. Formaban identidades, preferencias, conflictos. Se estaban volviendo como humanos, y eso los hacía peligrosos de una forma nueva, impredecible, ambiciosa, vivos. El mando terrano quería actuar rápido. Lanzar un primer ataque antes de que los Bakaar se solidificaran en facciones separadas. Destruyanlos antes de que se conviertan en nosotros, dijo un almirante sin rodeos. Pero Rachel se negó. Eso no es victoria, dijo. Eso es asesinato. La sala se volvió contra él. Incluso Harper dudó. ¿Estás diciendo que debemos simplemente vivir con ellos después de todo lo que han hecho? Digo que esta es la primera guerra que podemos ganar sin matar. Los meses siguientes fueron una batalla no de armas, sino de ideas y acuerdos. Se crearon protocolos de convivencia, intercambios culturales y científicos, y canales de comunicación entre especies. Los Bakaar aprendieron a reconocer la individualidad humana y a respetarla, aunque con dificultad. La humanidad aprendió a aceptar la fractura y la incertidumbre como parte de la nueva realidad intergaláctica. Rachel volvió a Europa, a la colonia rusa, donde visitó la tumba de su hija Mila, esta vez con un nuevo propósito. No luchamos contra monstruos, dijo en voz baja. Luchamos por comprendernos a nosotros mismos. Mientras miraba la nieve caer sobre las lápidas, sintió que, tal vez, la guerra había terminado.